Hola, ¿a que alguna vez has oído términos médicos como pie equinovaro y has pensado, ¿eso qué idioma es? Bueno, pues hoy vamos a descifrar ese código. Vamos a meternos de lleno en el lenguaje, que parece complejo pero es fascinante, que usamos para describir la forma de nuestros pies. Es que, a ver, nuestros pies son, literalmente, los cimientos sobre los que se construye todo nuestro cuerpo. Soportan nuestro peso, nos permiten movernos, y su estructura, como no, afecta a las rodillas, a las caderas, incluso a la columna. Así que la gran pregunta es, ¿qué historia nos está contando la forma de nuestros pies sobre cómo funciona nuestro cuerpo? Vale, para poder entender esos nombres que suenan tan complicados, primero tenemos que aprender un vocabulario muy básico. Pensemos que es como aprender las notas musicales antes de querer tocar una sinfonía. En realidad, todo se reduce a unos pocos conceptos muy sencillos de dirección y de forma. El primer par de conceptos es varo y valgo. Y esto es muy fácil. Imaginemos que el talón es la base de una torre. Si esa torre se inclina hacia adentro, o sea, hacia la otra pierna, eso es un pie varo. Si por el contrario se inclina hacia afuera, es un pie valgo. Fácil, ¿no? Varo para adentro, valgo para afuera. Venga, vamos con el siguiente eje, el de la flexión. Aquí el truco es pensar en una bailarina de ballet de puntillas. Pues esa postura es un pie equino, con la punta del pie apuntando hacia abajo. Y lo contrario, como cuando intentas tocar la espinilla con los dedos. Eso es un pie calcáneo, con la punta hacia arriba. Equino para abajo, calcáneo para arriba. Y el último término básico que necesitamos es cabo. Ojo, porque este no tiene que ver con la dirección, sino con la estructura del pie. Un pie cabo es simplemente un pie que tiene el arco, lo que llamamos el puente, mucho más alto de lo normal, como si tuviera una cueva más grande debajo. ¡Perfecto! Ahora que ya tenemos las palabras, vamos a ponerles cara. Vamos a ver exactamente cómo son estas deformidades. Pasamos ya a la guía visual, para que todos estos conceptos cobren vida de verdad. Aquí la diferencia se ve clarísima. A la izquierda, el pie varo. Fijaos cómo el talón se inclina hacia la línea media del cuerpo, hacia adentro. Y a la derecha justo lo contrario, el pie valgo, con esa desviación tan clara hacia afuera. Viéndolos uno al lado del otro, el contraste es brutal. Pasemos ahora al siguiente par. A la izquierda, el pie equino, que como decíamos, recuerda a la punta de una bailarina, siempre apuntando hacia el suelo. Y a la derecha, el pie calcáneo, que es el movimiento totalmente opuesto, con la punta del pie levantada. Son, como se ve, dos posturas totalmente antagónicas. Y por último, aquí tenemos el pie cabo. Lo que salta a la vista sin duda es el arco plantar. Es muchísimo más alto y crea ese hueco tan característico bajo la planta del pie. Esta imagen ilustra a la perfección qué es un arco pronunciado. Muy bien, pues aquí es donde la magia sucede, donde todo encaja. Porque en la vida real, en la práctica clínica, es muy raro que estas deformidades simples aparezcan solas. Lo más normal es que se combinen, y sus nombres, como vamos a ver, son simplemente la suma de sus partes. Y ahora sí que sí, llega el momento ajá, porque vamos a construir esas palabras tan raras pieza por pieza, y todo tendrá sentido. Venga, empecemos con dos de nuestras piezas básicas. Por un lado tenemos el pie equino, ¿recordáis? La punta hacia abajo. Y por otro tenemos el pie varo, con la desviación hacia adentro. ¿Qué creéis que pasa si los juntamos? Pues claro, obtenemos un pie equinovaro. El nombre ya no es ningún misterio, ¿verdad? Es una descripción literal, un pie que apunta hacia abajo y a la vez hacia adentro. Lo bueno de esto es que de repente la lógica del lenguaje médico se vuelve transparente. Venga, vamos a hacerlo una vez más para que el concepto se quede bien grabado. Cogemos el componente calcáneo con la punta del pie hacia arriba y le sumamos el componente valgo, con la desviación hacia afuera. Y el resultado es el pie calcáneo valgo. De nuevo, el propio nombre nos lo chiva todo. Un pie que está apuntando hacia arriba y al mismo tiempo se desvía hacia afuera. Una vez que conoces las piezas, es como si pudieras leer la forma del pie directamente en el término médico. Muy bien, ya hemos descifrado el código. Pero vamos a lo práctico. ¿Para qué sirve saber todo esto? ¿Por qué debería importarnos entender esta terminología en nuestro día a día? Pues mirad, la clave de todo esto es el empoderamiento. Entender estos términos permite comprender mucho mejor un diagnóstico, hablar con más seguridad con un médico o un fisio y sobre todo ser más consciente de cómo funciona nuestro propio cuerpo. Es la base para poder buscar información de calidad y participar de forma activa en el cuidado de la propia salud. Esta frase me parece brillante, porque no son solo pies, son el comienzo de una cadena que sube por todo el cuerpo. Lo que pasa en nuestros cimientos tiene consecuencias en toda la estructura. Creo que ilustra a la perfección por qué es tan importante prestarles atención. Y lo dejamos aquí con una última pregunta para reflexionar.
¿Hasta qué punto la salud y la alineación de una base tan fundamental como son los pies puede llegar a definir nuestro bienestar diario, nuestra movilidad y, al final, nuestra calidad de vida? Muchísimas gracias por la compañía.